Buenas noches, mi nombre es Dayana Narváez y en este video les voy a explicar cómo realizar un gráfico de los 5 cantones con el mayor número de migrantes por sexo en SPSS y un informe donde nos muestre el nombre, el cantón, si es padre de familia o no, el número de hijos, el estado civil, el sexo y el tiempo de migración en años. Para eso tenemos que pasar una base de datos a SPSS. Nos vamos a archivo, importar datos, base de datos, nueva consulta, Access Database y examinamos dónde tenemos guardada la base en Access. Abrir, aceptar, pasamos todas las tablas para realizar nuestra consulta. Siguiente, verificamos las tablas y finalizar. Ya, una vez cuando esté pasada nuestra tabla, transformar asistente para fecha y hora, calcular con fechas y horas, siguiente, cálculo entre dos fechas. Entonces pasamos la fecha actual menos la fecha de migración y esto nos da el tiempo de años de migración. Ponemos tiempo de migración, finalizar. Y aquí en nuestra vista de variables ya tenemos el tiempo de migración. Ya, también lo que tenemos que sacar es para ver si es padre de familia o no. Nos vamos a transformar, recodificar en distintas variables el número de hijos y ponemos si es padre de familia. Entonces el valor 0, que sería 0, que no es padre de familia, y el valor 1, que sería mayor a 0. Añadir, continuar, cambiar y aceptar. Entonces aquí en nuestra vista de variables tenemos que recodificar. En decimales va 0 y en valores le ponemos 0, que no es padre, y 1, si es padre de familia. Añadir, aceptar. Entonces aquí ya tenemos sacadas las variables para realizar nuestro informe. Nos vamos a datos, agregar. Como nos dice el mes con mayor, el número de cantón, lo que nos pide es los 5 cantones con el mayor número de migrantes por sexo. Pasamos el cantón, número de casos, ponemos cantón, crear un nuevo conjunto de datos, cantón, aceptar. Entonces aquí ya se nos crea otra base de datos donde nos indica el cantón con el número de migrantes. Ya, una vez pasados los cantones tenemos que agregarle el sexo. Ponemos datos, agregar, sexo, y aquí sería el cantón con sexo. Y aceptar. Entonces aquí ya tenemos otra nueva variable donde tenemos los cantones y el sexo. Ya, entonces aquí nos vamos a datos, fusionar archivos,
añadir variables, escogemos la del cantón, continuar, fusión de uno con muchos y aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestra base de datos donde está el cantón, el sexo y el número de migrantes del cantón y del sexo. Entonces ahora nos vamos a cantón y le vamos a ordenar en forma descendente. Ya, entonces aquí para realizar nuestro gráfico nos vamos a analizar, informes, resúmenes de casos, cantón sexo le pasamos en variables y en variables de agrupación le pasamos lo demás. En limitar casos debemos poner 10, en estadísticos quitamos el número de casos, continuar y aceptar. Entonces aquí ya se nos presenta nuestros resúmenes de casos. Ponemos aquí, como no necesitamos todos estos datos, entonces le eliminamos. Ya. Entonces le damos clic derecho, crear gráfico de barras. Y ya nos presenta nuestro gráfico. Le damos doble clic para agregar las etiquetas. Agregamos las etiquetas, cerrar. En la barra le damos clic derecho, ventana de propiedades de forma descendente. Aplicar, cerrar. Entonces aquí ya nos tenemos de forma descendente cuál está de mayor a menor. Entonces para identificar vamos a pintarle a las barras de femenino. Relleno y borde le vamos a poner morado. Aplicar. Le coloreamos a todas las barras de sexo femenino para identificarlas. Y cerrar. Entonces aquí ya tenemos nuestro gráfico donde nos informa el número de el cantón que mayor número de migrantes tiene. Está San Miguel, Quito, Pujilí, Los Bancos y Caluma. Para realizar nuestros resúmenes de casos nos vamos a nuestra base original. Nos vamos a analizar informes, resúmenes de casos y pasamos lo que nos pide en nuestro informe. Nos dice nombre, cantón, si es padre de familia o no. Nombre, cantón, si es padre de familia o no. El número de hijos. El estado civil. Estado civil. El sexo. Y el tiempo de migración en años. Quitamos la opción limitar los casos y aceptar.
Entonces aquí ya nos indica nuestro resumen de casos donde tenemos el nombre del migrante, el cantón, si es padre de familia, el número de hijos, el estado civil, el sexo y el tiempo de migración en años. Gracias.